Muy buenas a todos y a todas, me presento, mi nombre es Iván José Fuenteabolafio, soy fisioterapeuta y actualmente compagino la práctica clínica con la realización de mi tesis doctoral. Y bueno, hoy voy a hablar un poco sobre un síndrome geriátrico como es la sarcopenia. Síndrome geriátrico que coexiste en multitud de entidades clínicas y que es común a cualquier población clínica, es decir, se puede producir tanto en pacientes cardiópatas, respiratorios, pacientes oncológicos, neurológicos, etc. En 1989, Irwin definió esta sarcopenia como la pérdida progresiva de masa muscular relacionada con la edad. Desde aquel entonces y hasta hace relativamente poco tiempo, todo el foco de interés se puso en la pérdida de masa muscular. Sin embargo, actualmente el concepto ha evolucionado y hoy en día la sarcopenia se define como un síndrome geriátrico o trastorno musculoesquelético generalizado y progresivo que implica tanto la pérdida de fuerza muscular como la pérdida de masa muscular, como el deterioro de la funcionalidad, y que además se asocia a resultados adversos en salud, como pueden ser las caídas, que ya de por sí es otro síndrome geriátrico, la fractura, la fragilidad e incluso con la hospitalización y la mortalidad. Esta sarcopenia tiene una etiología multifactorial que abarca desde causas nutricionales, como puede ser la baja ingesta proteica, la baja ingesta energética, problemas gastrointestinales o de mala absorción, etc. Problemas o causas relacionadas con la inactividad física, el sedentarismo y la inmovilización en cama, la presencia de diversas comorbilidades, ya sean cardiovasculares, metabólicas, endocrinas, y algunas causas más iatrogénicas como pueden ser las hospitalizaciones. Todas estas causas agravan una fisiopatología compleja que se produce durante el envejecimiento, donde se produce un desequilibrio en el metabolismo proteico muscular, es decir, entre la síntesis de proteínas y la degradación de proteínas, donde se produce una reducción de la secreción de hormonas anabólicas, que son hormonas que facilitan la síntesis proteica, donde se produce una pérdida de células satélites que se diferencia en fibras musculares tipo 2, donde se produce un aumento de estrés oxidativo y una disfunción mitocondrial. Esta disfunción mitocondrial contribuye a la producción de especies de oxígeno reactivo, que a su vez, junto con el aumento del estrés oxidativo, genera un contexto de inflamación crónica de bajo grado. Se produce una secreción de citoquinas que también favorecen esta inflamación crónica de bajo grado. Además, se produce una pérdida tanto en número y tamaño de fibras musculares tipo 2 y una transición de las fibras musculares tipo 2 hacia las fibras musculares tipo 1. Es muy frecuente también que se produzca una infiltración lipídica en estas fibras musculares tipo 1, fenómeno que se denomina mioesteatosis. Y como ya sabéis, este tejido adiposo contribuye a este contexto o esta situación de inflamación crónica de bajo grado. Y también hay cambios neurales con pérdida de motoneuronas y con cambios tanto estructurales como funcionales en la placa motora. Como ya habéis visto, es una fisiopatología muy compleja que se ve agravada por todas estas causas de la sarcopenia. El Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia elaboró un algoritmo donde establecía dos criterios para confirmar el diagnóstico de sarcopenia. En primer lugar, o el primer criterio o el criterio más importante, es la pérdida de fuerza muscular. Y en segundo lugar, la pérdida de masa muscular. Si además estos pacientes mostraban un deterioro de la funcionalidad, la sarcopenia se definía como severa. Además, este grupo de trabajo europeo determinó qué parámetros y qué puntos de corte se deberían utilizar para valorar cada uno de los criterios. Así, propusieron utilizar el test de presión máxima o Hungry de la mano para valorar la fuerza muscular, y también sugiere o propone que se puede utilizar el test de levantarse y sentarse de la silla para valorar esta fuerza muscular. Para valorar la masa muscular propusieron un parámetro derivado del DEXA, como es la masa muscular pendicular. El DEXA es un instrumento que, aunque se utilice en entornos científicos, tiene poca transición hacia la práctica clínica, puesto que es muy costoso y poco portable. Sin embargo, parece que esta masa muscular se va a empezar a valorar con ecografía, que es más portátil, más barata y permite valorar tanto la cantidad muscular como la calidad muscular, es decir, ese tejido adiposo que se infiltra en las fibras musculares tipo 1, en un corto periodo de tiempo y en una simple camilla, ¿no? Y en tercer lugar, estos criterios europeos propusieron utilizar diversos test funcionales, como puede ser la velocidad de la marcha, la SPPB, el Time Up and Go o el test de caminar 400 metros para valorar la funcionalidad.
Es muy relevante el cambio que supuso poner foco de interés o de atención en la pérdida de fuerza muscular en lugar de la masa muscular. Y es que parece que la fuerza muscular máxima se alcanza en torno a los 30-35 años y a partir de ahí se empieza a deteriorar. Es decir, a partir de esta edad puede que comience el verdadero envejecimiento. Mientras que la masa muscular no se empieza a perder hasta alrededor de la década de los 50 años, sobre todo en aquellas personas que son sedentarias. De manera que la pérdida de fuerza muscular precede a la pérdida de masa muscular. Y esto se debe a cambios neurales. Es decir, los cambios del sistema nervioso preceden a los cambios musculares estructurales. Y bueno, como ya he dicho, la sarcopenia es un síndrome geriátrico común a cualquier población clínica, pacientes neurológicos, cardiópatas, respiratorios, oncológicos, y que se asocia a un peor pronóstico de estos pacientes. Se asocia a otros síndromes geriátricos como puede ser el deterioro cognitivo leve o como puede ser las caídas. En estos gráficos observáis cómo aquellos pacientes diagnosticados con sarcopenia, según los criterios europeos, que es los que he comentado anteriormente, presentan un mayor riesgo de caída. En este otro gráfico se ve cómo aquellos pacientes diagnosticados con sarcopenia presentan un mayor riesgo de hospitalización. Y en estos últimos gráficos se ve cómo aquellos pacientes diagnosticados con sarcopenia, según los criterios europeos, es decir, que tienen una baja fuerza muscular y una pérdida de masa muscular, presentan un mayor riesgo de mortalidad que aquellos que no son sarcopénicos. Y además aquellos que tienen un deterioro de la funcionalidad, se ve cómo su riesgo de mortalidad se incrementa considerablemente, de manera que parece que la funcionalidad es la variable más importante de esta sarcopenia, incluso por encima de la fuerza muscular y evidentemente por encima de la masa muscular. Entonces, como hemos visto, la sarcopenia es un síndrome geriátrico que es importante valorar en cualquier paciente a partir de qué edad, que es a partir de 35 años, y si tiene comorbilidades, puesto que estas comorbilidades favorecen el desarrollo de la sarcopenia, y debemos valorar o determinar si el ejercicio o las intervenciones que emplean los fisioterapeutas son capaces de revertir esta sarcopenia, esta pérdida de masa muscular, de fuerza muscular y de funcionalidad. Pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.